Ya estamos preparados. ¿Ustedes también? Pues adelante preguntas. Aquí están dispuestos a responder y a contar cómo trabajan en la renta fija los mejores del equipo de gestión de Renta 4 Gestora. Bueno, aquí está Carmen García, aunque iremos colocando los subtítulos para que ustedes les conozcan. Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Está Óscar Moreno. Hola, Óscar. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bonita pajarita, Óscar. gracias. Me gusta mucho. Muchas gracias. ¿Me permiten una broma para empezar? ¿Me dejas hacerla? Por supuesto. Me dice que si hay alguna pregunta difícil y tiene que pensarlo, la pajarita da vueltas mientras lo piensa. A ver si es verdad. Bueno, vamos a entrar enseguida en materia. Ignacio Victoriano, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Y también Paula San Pedro, aquí más cerca de mí. Gracias, Paula. Hola, buenos días. Como hay muchas preguntas, vamos a ir rápidamente a ello. Muchas nos han hecho llegar ustedes cuando se registraban para asistir a este encuentro virtual. Y hay una que fue una de las primeras personas en inscribirse, que inmediatamente nos hizo llegar. Se ve que conoces, Carmen, muy bien lo que hay aquí en la cartera de Renta 4, en la gestora, porque dice, sé que gestionan varios fondos de inversión en este tipo de riesgo, Renta 4, renta fija, Renta 4, valor relativo, pero lo que quiere saber Carmen es cuáles son los perfiles, qué estrategia y qué asset allocation, qué localización de activos siguen. Pues una pregunta para Ignacio Victoriano, seguramente, ¿no? Sí, hola. Bueno, pues primero, muy buenos días a todos y también dar un mensaje de apoyo a todo el mundo que se esté viendo afectado por la crisis sanitaria que estamos viviendo, que todos tenemos conocidos o personas que lo están pasando mal, ¿no? Y entrando un poco en el tema que nos atañe y de lo que estamos hoy reunidos, respondiendo a tu pregunta, nosotros fundamentalmente de los fondos que gestionamos tenemos dos que por el patrimonio y la relevancia que tienen son los más importantes dentro de Renta 4, ¿no? Uno es el Renta 4 renta fija y el otro es Renta 4 valor relativo. Y bueno, son muy diferentes tanto en el enfoque como en la estrategia y en la forma de gestionar, ¿no? El primero, Renta 4 renta fija, es un fondo tradicional de renta fija, con una política de inversión muy definida y orientado al perfil más conservador del universo de clientes que tenemos, ¿no? Y esto es porque bueno, es un fondo con una duración muy acotada, de 2 años, con una exposición limitada a high yield. Dentro de esta exposición que hacemos a high yield, que al final es, dado los tiempos que corren, es un poco más sensible, aquí nosotros sí que vamos a, digamos, el rango más alto o más solvente dentro de lo que podemos analizar en high yield. Y bueno, y evidentemente es un fondo pues que con esta gestión tradicional, pues su objetivo de rentabilidad y riesgo pues está un poco alineada con la situación de tipos de interés y que hay en el mercado en cada momento, ¿no? El otro fondo, que es también de renta fija, pero que sin embargo tiene una vocación de retorno absoluto y la tiene porque le hemos dado mucha flexibilidad en el asset allocation y en las estrategias que implementamos, ¿no? Por eso es un fondo que no tenemos, digamos, limitaciones en las duraciones que podemos tener de los bonos, en los instrumentos de renta fija que utilizamos y donde podemos invertir digamos, en investment grade, en diversas divisas o en high yield, un poco dependiendo de la situación de cada momento, ¿no? Y a pesar de que solamente utiliza instrumentos de renta fija para invertir, tiene esa vocación de retorno absoluto porque bueno, las limitaciones que nos hemos puesto son unas limitaciones de volatilidad y con ello tenemos una rentabilidad objetivo que dar, ¿no? Y un poco entrando más en profundidad en este fondo, nosotros, además de construir la cartera, pues vamos publicando, vamos diciendo los cambios que vamos haciendo en cada momento en cuanto a la gestión, ¿no? Que hacemos del día a día del fondo, ¿no? Por ejemplo, esta es la última actualización que tenemos, después del shock que hemos vivido en marzo. Pues el fondo, que venía con mucha liquidez, pues evidentemente ha realizado operaciones y ha realizado movimientos, ¿no? Y esos movimientos han ido primero a incrementar la exposición en los activos más seguros de investment grade, de renta fija corporativa, el ir saliéndonos de los sectores más afectados o más cíclicos, porque partíamos de una situación cíclica bastante estable, incluso positiva, ¿no? Con un fin de guerra comercial y digamos un panorama bastante estable, a de repente vernos con un panorama de gran complicación, ¿no?
Y eso, pues bueno, nos ha hecho rotar un poco la cartera, especialmente en el sector de high yield, donde estamos estresando todas las posiciones que tenemos en cartera. Llegamos a estresar incluso a reducir reducciones del 20, 30, incluso 40% de los ingresos de cada compañía que tenemos para analizar y saber si realmente son muy resistentes a la situación macroeconómica que nos vamos a encontrar, ¿no? Para que nos ayude a tomar decisiones, ¿no? Y además de eso, pues otras estrategias que podemos ir tomando en cuanto a posiciones en curva de tipo de interés, coberturas que podemos hacer o tomar en derivados de crédito, etcétera, ¿no? Y estas estrategias van acompañadas con el asset allocation, es decir, con la cartera que vamos elaborando en el fondo, que como veis en esta diapositiva, pues al final es difícil de ver porque, sobre todo de esta manera así, pero bueno, lo que quiero resaltar es que, bueno, es muy flexible, muy dinámica en el tiempo y, como veis, las posiciones que tenemos en cada tipo de activo, que está representado en un color, pues van cambiando mucho con el tiempo, ¿no? Y sobre todo de manera muy ágil. Y eso, digamos, que es el valor añadido y el punto más fuerte de esta gestión, ¿no? Pues bueno. Está muy bien respondido. Hay una pregunta de Álvaro. Todas las preguntas son bienvenidas, por supuesto, porque esto es un ejercicio de transparencia. ¿En qué se invierte? ¿Cómo se invierte? ¿Cuál es el proceso para seleccionar los activos? Lo digo porque Álvaro envía una buena pregunta, creo. Él quiere saber cómo es el proceso de inversión en renta fija. Dice, obviamente tiene que ser distinto al de renta variable. Claro que es diferente. ¿Podría explicar a alguien de ustedes brevemente este proceso y los criterios que siguen para invertir en renta fija? Le paso, por ejemplo, a Carmen la pregunta. Carmen. Perfecto. Pues la verdad es que el proceso de inversión en renta fija sí que dista bastante en algunas partes del de renta variable, pero al final tenemos dos pilares fundamentales. Un primer pilar, que al final es común, que es el revisar, bueno, pues esa visión macroeconómica, ¿no? Sin olvidarnos los riesgos que existen. Aquí, pues bueno, vemos al final eso, datos de crecimiento, bancos centrales, inflación, y por el lado de los riesgos, pues la verdad es que están siendo muy importantes y lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Hemos tenido muchos riesgos políticos en el pasado y ahora estamos ante un riesgo sanitario sin precedentes. Y además están empezando a unir otra vez ese riesgo político, ¿no? Con Trump y China, que bueno, las declaraciones estos días no están siendo muy positivas. Entonces, bueno, con ese entorno y viendo un poco en general el mercado, que al final es una cosa que hacemos diariamente, en tiempo real, lo que hacemos es seleccionar un poco en qué geografías, en qué divisas, en qué tipología de activo dentro de renta fija queremos invertir. Aquí al final también hay que mirarlo de una forma relativa, o sea, no podemos mirarlo de manera aislada, porque al final también muchas veces el sector que nos gusta, la geografía que nos gusta, no está en precio o está sobrevalorada. Entonces, bueno, hay que mirar realmente qué sector o qué geografía creemos que ha sido castigada en exceso, ¿no? O infravalorada. Y luego dentro de renta fija, pues la verdad es que tenemos bastante complejidad en cuanto a activos, como decía Nacho anteriormente. Pero también es una oportunidad, depende del momento de mercado, pues bueno, cambiamos ese asset allocation, como veíamos en valor relativo, para coger el activo que mejor rentabilidad va a dar. Entonces ahí pues podemos invertir desde soberanos, corporativo, financiero, dentro de cada uno de ellos, bueno, tienes diferentes escalones de riesgo. Y con esa pata pasamos al segundo pilar, que es totalmente complementario, que es al final seleccionar qué sectores nos gustan, y ahí lo que hacemos normalmente es coger 3 o 4 compañías que nos parece que son interesantes o que están infravaloradas y las analizamos en profundidad. Y es donde dista un poco la valoración de la parte de renta variable. Aquí la foto principal que cogemos siempre los gestores es el balance. El balance es primordial, es esa foto fija primera que nos da un poco la visión de cómo está la empresa, porque al final lo que nos interesa es que nos paguen. Entonces, miramos el pasivo y en el pasivo nos centramos claramente en ver la deuda. Nos interesa todo, o sea, vencimiento, condiciones, garantías que tiene esa deuda. Es una foto que nos vale de mucho para saber nuestro bono qué prelación o no tiene de pago. Y pasamos a la parte del activo. En el activo es muy importante saber qué colateral tiene ese bono, qué activo nos va a servir de garantía en una situación estresada, por ejemplo, como la que estamos viviendo ahora, si tenemos realmente un activo que nos sirve de soporte. Y también es muy importante, y más en estas últimas semanas, ver la tesorería y la liquidez con la que cuentan las empresas, esas líneas de crédito sin disponer y demás. Entonces, con eso nos hacemos una foto de cómo está la compañía.
pero también es muy importante ver cómo va a evolucionar en el futuro. Aquí también, diferenciándonos un poco de la parte de equity, a nosotros nos gusta mirar más ese worst case, ¿no? Normalmente en equity se van un poco a ver qué escenarios hay y son escenarios normalmente más tirando hacia positivo. Nosotros no, nosotros queremos justo lo contrario, estresar a la compañía para ver realmente la solvencia que tiene. Entonces, como muy bien apuntaba Nacho, ahora mismo lo que estamos haciendo es eso, hacer revisiones de todas las empresas y hacemos unas proyecciones de los estados de cash flow. Lo que estamos metiendo aquí ahora mismo son recortes, y recortes bastante agresivos, porque la visibilidad de la recuperación todavía no está muy presente. Estos recortes pues, están en torno a eso, un 20, un 40%, depende del sector, y no estamos poniendo recuperaciones hasta plazos de más allá de 2022-2023. Aquí al final lo que nos interesa cuando invertimos en un bono y tenemos un vencimiento, o sea, un 2025, 2026, es saber que la compañía en ese momento va a tener el cash suficiente para pagarme y desapalancarse o va a poder refinanciarse esa deuda. Entonces, bueno, con toda esta foto al final decidimos qué instrumento y qué plazo entrar y lo que hacemos ya es monitorizar a esas empresas que tenemos en cartera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos contacto directo con ellas y aparte también tenemos la suerte de tener research externo, así como agencias de rate y sus analistas que nos dan bastante apoyo, sobre todo para ver un poco si nuestras previsiones están más o menos en línea con el resto del mercado. Muy bien detallado. Gracias, Carmen. José escribe y bueno, dice algo que está muy extendido. Le resulta complicado entender cómo funcionan los mercados de renta fija. Dice que se pierde entre instrumentos, emisiones, plazos. Dice, y luego además vemos cómo afecta la tensión en los mercados en general. Y pregunta, voy a trasladársela a Óscar, por ejemplo. Pregunta José, ¿qué tipo de problemas son los que ha habido en los mercados y cómo han evolucionado estos problemas y cómo han afectado a la renta fija? Bueno, pues la verdad es que los mercados de renta fija, los mercados financieros en general, pero los de renta fija en particular, en este breve o gran periodo de tiempo ha tenido como tres fases bastante diferenciadas unas de otras. Si nos vamos al 12-13 de marzo, días previos al confinamiento, vemos como ya había cierta tensión que se iba incrementando, con más volatilidad y sobre todo con menos liquidez. Lo que humildemente no podíamos esperar es lo que ocurrió el día 16 de marzo. Yo creo que el 16 de marzo lo que se produjo fue un tsunami imposible de parar. Los mercados se detuvieron, no se podía vender prácticamente nada. Las horas fueron francamente difíciles de poder vender algo. No había una formación correcta de precios. Incluso algunos de nuestros fondos y fondos de pensiones que tenían algo de liquidez y que se lanzaron a comprar algo tímidamente, los precios eran desorbitados en positivo, todo el mundo quería vender y la verdad es que hubo muchísima tensión a lo largo de esos primeros días, incluso de esa primera semana. El viernes de esa semana recuerdo reuniones que tuvimos con diferentes inversores, había una sensación de cierto cansancio y de estar exhaustos por todas las noticias tan negativas que había desde el punto de vista sanitario y que se estaban trasladando casi en tiempo real a los mercados financieros en noticias negativas y en procesos de ventas, sobreventas. Y esto duró, como digo, casi otra semana más hasta que la FED reaccionó de manera muy positiva y empezó a comprar deuda o anunció que iba a empezar a comprar deuda en mercado. Esto llevó a la segunda fase, un segundo periodo con un giro totalmente copernicano respecto de los días anteriores. Todo lo que era malo empezó a ser positivo y la dificultad en esos momentos, lo que era entrañaba era comprar. Era difícil comprar cualquier activo, cualquier vencimiento, los más, como ha dicho Carmen, dentro de la gama de activos dentro de una empresa, ni subordinados, ni senior, ni híbridos, porque todo el mundo quería comprar, no quería perderse después de ese batacazo que había habido en esos 15 días. Como digo, ahí la Reserva Federal tuvo un punto muy importante de apoyo al mercado. Sin él, pues, la situación hubiera sido diferente. El tercer paso, que es en el que estamos actualmente, comenzó cuando la Unión Europea, como siempre un poco más retrasada, y los gobiernos y el Banco Central Europeo tomaron decisiones que apoyaban al mercado financiero. Apoyaban a las empresas y apoyaban sobre todo al mercado de deuda. Eso hizo que el mercado de renta fija primario se empezara a abrir,
se ha empezado a abrir de manera destacada para para empresas investment grade, pero ya, y esto es un hecho muy importante desde mi punto de vista, es como empresas del rango high yield, como es Ferrari, el pasado miércoles, se lanzó a mercado y tuvo bastante aceptación y con un tipo bastante razonable para ser la empresa que era, Ferrari, high yield y un sector muy tocado dentro de los sectores que han estado más perjudicados durante toda esta fase. Ahora mismo, ¿dónde estamos dentro de esa tercera fase? En un lugar donde los inversores o la comunidad inversora de renta fija está primero viendo los datos, cómo evolucionan los datos a nivel sanitario, poco podemos decir, más que seguir las noticias que nos van dando, ver, y esto yo creo que es el pilar importante, el segundo de ellos, qué es lo que ocurre dentro de la Unión Europea, si se dan pasos o pasos en falso. Y tercero, y no menos importante, sobre todo para el análisis, es qué es lo que están haciendo las empresas, qué resultados han tenido, que en general pues, no han sido positivos, la macroeconomía, ceteris paribus también, los resultados todos los conocemos, pero qué prevén para los próximos meses. En definitiva, yo creo que hay dos notas. Una es el apoyo decidido y muy importante y sobre todo muy rápido de los bancos centrales. Esta es la principal diferencia con la anterior crisis, la de 2010. Sin este apoyo, yo creo que la situación actual para cualquier mercado, no el de renta fija, el de renta variable y cualquier otro mercado, sería desde mi punto de vista crítica. Así que, como ven, es un mercado lleno de complejidades, es un mercado especial. De hecho, yo creo que los inversores hemos aprendido que lo que antes era la renta variable en riesgo puede serlo la renta fija ahora perfectamente igual, ¿no? Hay que conocerlo a fondo. Pregunta Manuel, entiendo que en renta fija lo importante es la solvencia y no tanto la valoración de la compañía. A ver si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo en esto. Dice, ¿podemos encontrar alguna oportunidad interesante considerando lógicamente que el ciclo económico en el que entramos es complicado? Bueno, creo que antes fue Ignacio Vitoriano, ¿no?, quien habló que eran las compañías cíclicas donde había mayores descuentos por razones obvias. ¿En renta fija podemos extrapolar eso, Paula? Sí, realmente lo que tienes que ver un poco qué compañías son un poco más defensivas en sus ingresos, tienen una característica que les permite defender sus ingresos o pueden reducir costes o simplemente tienen un balance sólido que les permite aguantar el bache. Entonces, dentro de los sectores cíclicos, por poner ejemplos concretos, podemos coger el sector inmobiliario, ¿no?, que en el 2008-2009 sufrió tanto. Y si nos vamos a lo mejor de menos riesgo a más riesgo, te puedo citar Grand City, que es una compañía que es investment grade, triple B+. Y bueno, esta compañía lo bueno que tiene es el mercado donde está. Es inmobiliario residencial en Alemania. Este es un mercado muy regulado, con lo cual siempre ha tenido muy limitados los incrementos de los alquileres que iba pudiendo permitir y aunque había una falta de oferta en el mercado, los precios no se disparaban. Esa limitación al alza va a servir de colchón con correcciones a la baja. En el caso de Grand City, además, por ejemplo, el precio de sus alquileres está más que cubierto por los subsidios de desempleo que se dan en Alemania si nos ponemos en un caso de desempleo máximo, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, para ilustrar más concretamente este ejemplo, hablábamos la semana pasada con la compañía y nos contaba que la posibilidad que ha dado el Estado alemán de retrasar el pago de los alquileres de estos meses de confinamiento a lo largo de 2 años, solo lo ha pedido un 1% de los inquilinos. Con lo cual, vemos que a nivel de ingresos es muy difícil que esta compañía vaya a ver un deterioro significativo. Pero vámonos a la parte del balance, que realmente es, como decía Carmen, lo que nos interesa, ¿no? Pues bueno, la deuda neta comparado con el valor de los activos es un 36%, con lo cual que tenemos capacidad para que esos activos se reduzcan en valoración significativamente, que yo como bonista, como acreedor de la compañía, sigo estando cubierto. Y ya por la parte de la liquidez, pues una compañía que cuenta con 1.500 millones de liquidez para unos activos de 10.000 millones, o sea, un 15% lo tiene en liquidez, lo que le va a permitir incluso permitirse el lujo de hacer adquisiciones si
en el momento de mercado, pues le da oportunidades de gente que tenga que desinvertir. Pero bueno, esto es una compañía realmente que es muy segura, muy estable y que la conocíamos desde hace tiempo, lo que nos permitió entrar en los momentos más difíciles del mercado que estaba contando antes Óscar, ¿no? Que el mercado no discriminaba, vendía todo o intentaba vender todo, pues entrar a precios muy atractivos. Luego, si nos vamos a compañías un poco más cíclicas, ¿no? Porque realmente esta es una compañía bastante segura, y nos vamos al segmento oficinas, centros comerciales, podemos fijarnos en CPI Property Group. Esta es una compañía checa, tiene la mitad de los activos más o menos en la República Checa, en forma de oficinas, centros comerciales, tiene un pelín de residencial y tiene un pelín de hoteles, pero la verdad es que nada que nos pueda preocupar. Luego tiene un 25% más o menos de los activos en Berlín, en forma de oficinas, y una pequeña parte incipiente en oficinas también en Polonia. Más o menos la mitad de los activos serían oficinas, un 25% centros comerciales, que es un activo que tiene sus riesgos, y luego ya pues residencial, hoteles. Otra vez, hay que analizar en qué mercados está esta compañía. En la República Checa, bueno, aparte de que esta crisis sanitaria ha tenido mucha menor incidencia, cuenta el gobierno con unas cuentas saneadas que le van a permitir incluso dar estímulos económicos. Además, el mercado de oficinas venía creciendo muy fuerte, con lo cual había una falta de oferta. Si se produjera una reducción de la demanda, lo que vas a hacer es equilibrar el mercado. No vas a tener una situación de sobreoferta. Lo mismo pasa en el mercado de Berlín. Además, las oficinas que ellos tienen en Berlín tienen un componente todavía más defensivo, que es que sus precios de alquiler están bastante por debajo del mercado. Con lo cual, en una situación de estrés económico, podrían incluso recibir inquilinos que están en ubicaciones mucho más caras. Los centros comerciales, la verdad es que es algo un poco más complejo, ¿no? Y es un activo que a nosotros nunca nos ha acabado de gustar. Sí que es cierto que, bueno, lo que tiene CPI es que está en centros comerciales en la República Checa únicamente, que tiene una densidad comercial muy baja comparado con Europa. Y de hecho, aunque el comercio online ha penetrado con mucha fuerza en la República Checa, muy por encima de Europa, los centros comerciales de CPI se han comportado muy bien. Entonces, al final, vemos que tiene unas características defensivas. Además, de todas maneras, vamos a decir, no vamos a suponer que no va a sufrir en los ingresos, con lo cual vamos a estresar la compañía. Hemos, como decía Nacho, estresado con caídas de ingresos del 25%. O sea, ¿hacéis test de estrés a vuestras compañías elegidas? Sí, decimos, ¿qué pasó, por ejemplo, en el 2008 con los centros comerciales? ¿Qué pasa si la compañía pierde un 25% de los ingresos de centros comerciales? ¿Qué pasa si los hoteles están cerrados todo el año? Con lo cual, lo que al final ves es cubre costes, no cubre costes, paga costes financieros, no paga costes financieros. Esta compañía tiene la capacidad de seguir haciendo frente a sus costes. En cuanto al balance, el 40%, la deuda neta supone el 40% del balance, con lo cual, igualmente como el caso de Grand City, podría haber una bajada de los activos que yo sigo estando cubierto y tiene 1.000 millones en liquidez. Si ya nos vamos a modelos de negocio mucho más complejos y ya fuera del investment grade, podemos mencionar Core Estate. Core Estate es una compañía BB+. Esto no es una inmobiliaria en sí, sino que es un gestor de inversiones inmobiliarias. Lo que hace es, para aquellos clientes, fondos de pensiones, family offices, que quieren invertir en activos inmobiliarios, les busca activos, se los reposiciona si hace falta y se los gestiona durante 20, 30 años. Entonces tiene dos líneas de ingresos. Tiene una que es muy defensiva por esa gestión de los fondos, que es muy recurrente, con lo cual le va a servir para defenderse un poco ante el ciclo, y otros ingresos un poco menos recurrentes, que es por el cierre de operaciones, por comisiones de éxito o por una sobrerentabilidad de los fondos. Entonces, aquí sí, por ejemplo, dices, esta compañía va a tener una caída este año de ingresos. ¿Pero qué pasa?
que tiene una estructura de costes lo suficientemente liviana que le permite tener un colchón. Por ejemplo, el EBITDA que viene generando esta compañía es de más del 50%. Quiere decir que me puedo permitir una caída significativa de mis ingresos que sigo cubriendo costes. Hemos estresado la compañía con caídas muy significativas del valor de los activos, de las comisiones que genera, y creemos que va a seguir generando EBITDA positivo. Incluso hemos planteado un escenario de caída de la valoración de todos los activos inmobiliarios del 50% y sigue cubriendo costes. Entonces, sí que es una compañía que a nivel de deuda tiene un apalancamiento de 3 veces de deuda neta EBITDA, que es un poco elevado, pero creemos que va a seguir esforzándose y va a seguir consiguiendo generar caja para reducirlo. La compañía, de hecho, ya ha eliminado el dividendo este año, ha planteado un recorte del payout y posiblemente en 2 o 3 años consiga situarse en ese investment grade, ¿no? Qué gran detalle, qué profundo conocimiento. Gracias, Paula. Una pregunta que nos envía el diario económico 5 Días y se la dirige a Ignacio Victoriano. Dice, en esta crisis de renta fija ha caído la renta fija menos que la renta variable. ¿Surgen nuevas oportunidades de rentabilidad en renta fija? ¿Qué puede hacer el inversor conservador que lleva años sin saber dónde meter su dinero? Obviamente la renta fija ha caído menos que la renta variable porque es un perfil de riesgo más bajo y son activos muchísimo menos volátiles. Una acción, al fin y al cabo, pues estás mucho más expuesto a los resultados, a cambios en los dividendos, mientras que en un bono, pues al final, bono más sencillo, pues tienes un vencimiento cierto y muchísima más seguridad en los cupones que te van pagando. Pues lógicamente la volatilidad es menor, ¿no? Y bueno, pero al final, evidentemente, en el entorno actual hemos tenido correcciones en los mercados de renta fija y estamos viendo rentabilidades que no veíamos desde hace años, ¿no? Pero en primer lugar hay que tener en cuenta que, bueno, partimos de que los tipos de interés libres de riesgo están en negativo y que lo que se gana de demás en cualquier activo de renta fija privada pues es riesgo o lo que queramos asumir, ¿no? Igual que en renta variable, ¿no? La rentabilidad esperada pues también está limitada o vinculada a que la tasa libre de riesgo pues es inexistente, ¿no? Pero bueno, en cuanto a oportunidades que tenemos en renta fija, obviamente las correcciones nos han abierto la puerta a nuevas oportunidades, tanto en segmento de high yield como en instrumentos de compañías interesantes que ofrecen rentabilidades ahora sí bastante importantes. Y en línea, por ejemplo, con lo que comentaba la primera compañía que ha comentado Paula, ¿no? Grand City, pues Grand City, por ejemplo, que es una compañía solvente, ¿no? Que tiene una rentabilidad por dividendo del 4%, que puede parecer interesante, bueno, sus bonos híbridos también dan un 4% de rentabilidad con un perfil de riesgo más bajo, ¿no? Yo creo que sí que es una consideración a tener en cuenta, ¿no? como una posible oportunidad. Y este tipo de oportunidades también las podemos ver en sectores consolidados, como puede ser utilities, con rentabilidades interesantes, y igual en otros sectores pues no, ¿no? Pues en el sector tecnológico, desgraciadamente, en renta fija pues no tenemos muchas oportunidades, ¿no? Tenemos rentabilidades muy bajas y digamos que toda esa oportunidad de negocio pues está quizás en renta variable, ¿no? Nosotros pues por eso nuestra ponderación ahí es bastante baja, porque vemos negocios que sí, que me pagan muy poco, les ves muy buen negocio, pero bueno, realmente no es una oportunidad para mí, es para otro sector. O en el sector financiero, por ejemplo, pues pasa todo lo contrario, ¿no? No creo que, bueno, igual ahora con las correcciones pues puedes tener un efecto de corto plazo interesante, pero el sector financiero es un sector para bonistas, ¿no? El ROE de un banco cercano al 8%, bueno, pues tienes una T1 al 8%, o tienes bonos de diferentes, toda gama de productos que puedes comprar de renta fija de diferentes rentabilidades. Sin embargo, pues en el sector de equity, el sector financiero, pues es muy complejo, ¿no? Ahora mismo está sin dividendos, constantemente con necesidades de capital, con regulaciones, muy complicado para la renta variable.
Entonces, bueno, nosotros, como comenta, analizamos todas las compañías y todos los sectores y vamos viendo las oportunidades. Y, desde luego, a ver las haylas y valoramos sus binomios de rentabilidad y riesgo y creo que sí que es un momento interesante en renta fija, ¿no? Con las incertidumbres obvias que tenemos, pero bueno, interesante al fin y al cabo. Bueno, tenemos más de 1 millar de personas que están siguiéndonos en esta emisión online, digital, en este Investors Day de Renta 4 Gestora. Estamos con la renta fija. Luego después vienen fondos mixtos y retorno absoluto. En el chat, una de las personas que nos está siguiendo, Carlos Arenas, dice que le parece muy interesante esto que está escuchando de los fondos de renta fija, pero se pregunta si es cierto que la TIR neta de la renta fija a corto plazo es del 2,3%. Es espectacular si ese es el dato. No sé a qué puede referirse. Evidentemente, nuestro fondo de renta fija a corto plazo y en general los de la industria han tenido una caída importante en su valor liquidativo en el último mes y medio, 2 meses, ¿no? Lo que tiene la renta fija, al fin y al cabo, es que es una cuestión matemática, ¿no? Si no tenemos quiebras o defaults a la vista, las correcciones en los mercados lo que hacen es incrementar la TIR o la rentabilidad de la cartera que tenemos, ¿no? Y en un fondo tradicional, digamos, donde podemos aprovechar las oportunidades, teníamos mucha liquidez en el fondo, hemos comprado, pero bueno, en un fondo donde vemos una corrección y no ha pasado realmente nada señalable o destacable en la cartera, pues lo que tenemos es que esa rentabilidad que nos acaban de quitar ahora nos la van a dar en los próximos meses. Hay varias preguntas que se refieren a la actuación de los bancos centrales en el mercado de renta fija, con los programas de compra de deuda. Y particularmente voy a tomar una de referencia a Teresa, pero van más o menos en la misma dirección. Vienen a interesarse por qué efectos está produciendo esta intervención de los bancos centrales. Teresa en particular dice, ¿esta compra masiva que está efectuando el Banco Central Europeo está siendo realmente eficaz en el mercado de renta fija? ¿Qué efectos puede tener a largo plazo? ¿Puede seguir siendo este papel así en el futuro? ¿Y esto trae riesgos y oportunidades? Carmen, ¿puedes responder, por favor? Sí, pues la verdad es que no solamente está afectando positivamente en el mercado de renta fija, como muy bien comentaba Óscar antes, solo hay que ver los índices de renta variable, ¿no? Los activos de riesgo, cómo se estaban comportando en marzo, incluso a principios de abril, hasta que los bancos centrales, bueno, tomaron medida. Aquí, por no extenderme mucho en cuanto a los programas de compra y ver un poco las dos modalidades que ha habido, os voy a contar. El Banco Central Europeo ha hecho un programa que es verdad que no ha sido con un mensaje tan contundente como la FED, ¿no? Es un programa con un importe prefijado de 750.000 millones de compras, pero es verdad que aquí la presidenta del Banco Central ya ha comentado varias veces que no tiene ningún techo psicológico para aumentarlo, que ese programa estaba hecho en unas condiciones de mercado y con unas previsiones de este tema sanitario que estamos pasando muy concretas, pero que si esto empeora, pues continuará o se ampliará en el futuro. Pero en el caso de Estados Unidos, pues como siempre, es verdad que fueron más rápidos, más contundentes y con un mensaje más abierto que entra incluso en la parte de high yield, ¿no? Ellos no han puesto límite e incluso están comprando activos high yield de empresas que eran investment grade, pero que con todo el efecto sanitario que ha pasado, pues bueno, han bajado de escalón, inclusive entrando en ETFs de high yield, con lo cual ahí hay un colchón muy importante. Pero ya no solamente con esos programas de compra, sino inclusive con todas las medidas que han tomado para dar liquidez a la banca. En Europa hemos tenido nuevos TLTROs, más otros programas como el Peltro, que han dado liquidez a la banca. Con todo esto, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, pues en investment grade americano hemos visto una mejora muy sustancial desde los niveles de principio de año ahora, pues los activos están prácticamente con una rentabilidad ligeramente incluso positiva, frente a Europa. En Europa solo encontramos un tramo que realmente, si hubiésemos invertido a finales del año pasado ahora, estaríamos en torno al 0 de rentabilidad o positivo, que sería ese tramo más alto dentro de investment grade, ¿no? Esos triples A's. Mientras que, por el contrario, todavía queda mucho recorrido en el tramo de triple B, donde hay, por ejemplo, pues las correcciones todavía en mercado, en lo que llamamos de año, están como en torno al menos 5%, y en el tramo ya de high yield, unos dobles Bs, vemos todavía correcciones en lo que llamamos de año en torno al menos 8%. O sea, es verdad que ahí en Europa todavía
que da trabajo y va a ir en función de esos datos. Pero no solamente ha ayudado el mensaje de compras a los activos, sino que además, por ese efecto de liquidez que había en el mercado, como comentaba Óscar antes, lo que hemos visto es que había muchas empresas que tenían opciones de compra de sus bonos, porque normalmente muchas empresas emiten sus bonos con vencimientos 2026, 2027, pero les ponen una opcionalidad por parte de la empresa de recomprártelos antes, 2020, 2022. Ahí es verdad que en marzo no veíamos ninguna visibilidad de que ejerciesen esas opciones de compra, o sea, era prácticamente nula, porque al final las empresas lo que querían era retener la liquidez como fuera, e incluso estaban disponiéndole de líneas de crédito que tenían sin disponer a expensas de lo que pudiera pasar en el futuro y antes de esa intervención de bancos centrales, pero lo que hemos visto ha sido una vuelta muy clara en los mercados. Hemos visto empresas ejerciendo esas opciones e inclusive en el tramo de AT1, que es el tramo con más riesgo en banca, hemos visto ya AT1 ejerciendo sus calls, y también hemos visto otras empresas que lo que han hecho es directamente, aunque no tuvieran esas opciones de recompra, pues lanzar tender al mercado de esos bonos que tenían cupones más altos. Además de todo esto, lo que hay que ver también es el tema de las revisiones de rating que veníamos viendo en marzo, ¿no? Habíamos visto que con este impacto económico sin precedentes, las agencias de rating habían empezado a hacer muchos recortes de los ratings de muchas empresas. Esto, a través de estos programas que ha ido realizando el Banco Central y la FED, lo que ha hecho ha sido que, si vemos la cantidad de revisiones a la baja de rating, se ha frenado bastante, porque han visto, bueno, pues ese colchón de liquidez que les faltaba a las empresas. En cuanto al largo plazo, pues si no estuvieran estos programas, realmente sería que esa recuperación en V, que todavía hay gente del mercado que piensa que puede pasar, aunque no es nuestro caso, ha llegado, con lo cual sería lo más positivo que podríamos tener, o sea, sería muy positivo. Creemos más bien que va a pasar lo contrario, que el mercado ya está descontando que pueda haber una vuelta de esta crisis sanitaria en octubre, otoño, pero aquí lo que están descontando es que va a ser controlada. Es donde tenemos un poco ahí la disyuntiva. Si es verdad que los gobiernos, que son los que ahora ahí tienen que trabajar, consiguen preparar los sistemas para que sea algo controlado, aislado y que no toque a la economía, lo lógico sería que el mercado se tranquilice y los bancos centrales poco a poco en 2021 vayan frenando estos programas de compras. Si esto no ocurre, la incertidumbre temporal va a hacer que este tema sea un tema de más 2021, incluso 2022. Y en cuanto a riesgos y oportunidades, un poco, la última pregunta que me comentabas, sí. Nosotros, la manera un poco de jugarlo en nuestros fondos ha sido, como comentaba antes Nacho, a través de invertir principalmente en investment grade y investment grade americano. O sea, es verdad que contábamos con liquidez a principio de año y lo que hemos hecho ha sido entrar en ese rango en momentos que ha estado muy estresado y que al final ha sido el que mejor comportamiento ha tenido. Inclusive, porque suelen preguntarnos mucho el tema de la divisa cuando entramos en bonos americanos, aquí esta vez sí que hemos decidido inclusive cubrir la divisa. O sea, es verdad que ahí el coste de cobertura de las divisas, pues bueno, suele ir vinculado a esa diferencia de tipos de interés entre Europa y Estados Unidos, cosa que en el pasado teníamos un coste de cobertura bastante alto, pero que actualmente con esa bajada de tipos por parte de la Reserva Federal, lo que vemos es que el coste de cobertura es mínimo y nos parece que ahora mismo, pues en un euro-dólar que está más o menos enrangado, no tiene sentido la exposición a la divisa. Hablando de Estados Unidos, veo en el chat, ahí estará siguiéndonos Alex, dice que la mitad del mercado IG en Estados Unidos son empresas triple B. Muchas de esas son junk, encubiertos, basuras, bonos basura encubiertos, como General Electric, General Motors, aerolíneas. Él cree que el mercado de crédito se está secando y pregunta, ¿qué creen que ocurrirá cuando haga pop otra vez? Es cierto que hay un nivel de apalancamiento elevado, especialmente en Estados Unidos, en las compañías. Y que, bueno, que hay compañías que evidentemente van a perder el grado de inversión por la crisis que viene en sectores complicados. Pero bueno, acabar de tener la Reserva Federal ya ha señalado que va a apoyar y va a darles liquidez a esas compañías y que les va a dar financiación, ¿no? En los últimos años lo que hemos tenido ha sido un cambio en la manera de hacer las cosas. Ha habido un problema, un proceso de desintermediación financiera. Compañías que obtenían su financiación tradicionalmente a través de las entidades financieras han acudido a los mercados a emitir bonos
Y ese proceso de desintermediación ha hecho que el mercado de deuda sea mucho más grande ahora que el que era antes, ¿no? Por ese proceso que ha habido, ¿no? Eso no quiere decir que se haya producido una burbuja brutal de deuda incontrolable, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, lo que tenemos es un entorno que tendremos que convivir con mayor niveles de deuda, y no solo corporativos, sino de deuda pública, porque, bueno, queda bastante claro, ¿no?, que esta situación actual se va a traducir en mayor deuda especialmente pública, y con balances de los bancos centrales mucho más elevadas para dar soporte a esa deuda, ¿no? ¿Podrá explotar una burbuja de renta fija o de crédito? Bueno, primero tendrá que producirse, ¿no? Y para producirse se tendrá que dar un proceso de exuberancia donde pues gran número de, bueno, como cuando ocurre un default, ¿no?, cuando las empresas empiezan a no poder cubrir sus costes financieros con sus ingresos, ¿no? La crisis que vamos a tener en los próximos meses o en el próximo año, evidentemente va a generar que las tasas de default incrementen, y por eso está en precio, ¿no? Eso se está poniendo en precio en el mercado. Una compañía high yield que se financiaba al 3% en enero, pues igual ahora lo tiene que hacer al 6%. Y sus bonos han caído precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, es el ciclo económico. Las tasas de default en tiempos de crisis aumentan, los mercados corrigen, las bolsas caen, y cuando empiece otra vez a reactivarse la economía, pues se irá regulando, ¿no? Yo no creo que haya una burbuja de deuda total, ¿no? Y si lo hubiese, como comenta la persona Alex, que ha preguntado, pues bueno, pues tendríamos un gran problema, ¿no? Y lo mejor sería guardar el dinero en el colchón, porque no hay activo de renta fija que te pueda ser, bueno, tendrías que ir a deuda pública más soberana y huir de todas las bolsas y absolutamente de todo, ¿no? Pero no creo que estemos en esa situación de descontrol que comenta. Sería terrible. Bueno, a Marta, que también nos está siguiendo, le interesa la inversión en activos sostenibles y la pregunta, o ESG, la pregunta es si tenéis en vuestras carteras fondos que sigan estos criterios. Paula. Sí, bueno, nosotros llevamos varios meses en los que estamos haciendo un proceso de integración de todos estos criterios en nuestros fondos, pero no a nivel superficial, sino que lo que hacemos es identificar en las compañías que nos estamos estudiando qué factores ESG les afectan. Por poner un ejemplo que se entienda bien, es a una compañía industrial estará mucho más afectada por temas de medio ambiente, un banco estará mucho más afectado por temas sociales, protección de datos, ciberseguridad, gobernanza. Entonces, una vez que vemos a qué factores están más afectadas, también vemos cómo los gestionan. Y eso lo integramos en el análisis fundamental que hacemos. Igual que vemos qué posición tienen de competencia en el mercado, qué competidores tienen, etcétera, etcétera, pues integramos estos factores ESG en ese análisis, que es lo que creemos que va a aportar, es la forma que pensamos que este análisis va a aportar riqueza a nuestra toma de decisiones. Entonces, todos los fondos de renta 4 están teniendo en cuenta estos criterios de sostenibilidad. Una pregunta de Joan, estamos acercándonos al final de esta mesa, luego viene enseguida la de los fondos mixtos y retorno absoluto. Joan en el chat dice que si le podréis hacer una evaluación de oportunidades de renta fija por geografía o, en particular, opinión sobre renta fija en países emergentes. Siempre aparecen los países emergentes de una manera o de otra. Bueno, en países emergentes actualmente, obviamente, las rentabilidades se han ido muy para arriba, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que es muy complicado que con un panorama macroeconómico como el que tenemos ahora mismo, vayamos a ver grandes flujos de inversión en países emergentes, ¿no? Las materias primas, que son muy dependientes en muchos países emergentes, pues de momento pues van a tener una temporada todavía de precios bajos, ¿no? Pero bueno, si la cuestión es aprovechar el momento para entrar en países emergentes, nosotros de momento invertiríamos en hard currency, digamos, no en divisa local, sino en divisa dólar o euro, en esos activos, para tratar de limitar un poco el riesgo y tratando de evitar aquellos países más débiles en su área geográfica, ¿no?
nosotros no seguimos mucho inversión corporativa en países emergentes, por lo que desgraciadamente no le puedo dar una gran opinión. Sí que seguimos, sí que hacemos segmentos asset allocation geográfico y de deuda pública, que Carmen es la que más lo sigue. Si quieres te responde ya de cómo estamos haciendo ahora mismo el análisis y qué países vemos mejor. Pues si quieres, Pues, Carmen. sí, no, contestando un poco a la pregunta, realmente ahora mismo la parte sobre todo de Latinoamérica nos preocupa. O sea, es verdad que ahí en el pasado pues sí que hemos tenido exposición, inclusive en corporativo, a empresas mexicanas, brasileñas. Es verdad que la situación ahí sanitariamente está un poco descontrolada. Los déficits públicos tienen pinta de que van a subir bastante y al final estos países se tienen que emitir, ¿no? Y tienen que salir al mercado. Entonces no estamos muy expuestos. Aparte, además, pues bueno, tenemos otra vez ese riesgo político, ¿no? Y comentábamos antes que Trump está otra vez con tema de agricultura, tema de ganadería, ¿no? Con México, diciendo que ellos tienen mucho ganado, que a lo mejor no hacen tantas compras. O sea, es verdad que la situación ahora mismo es compleja. Es compleja y se está quedando más en un mercado bastante más local que internacional, porque los inversores es verdad que no están entrando. En cuanto a la parte asiática, pues es verdad que China está justo ahora con su congreso, que está pospuesto, ¿no? Por el tema del coronavirus, y va a hacer muchísimas medidas económicas. Aquí tienen un debate bastante grande que yo creo que no sé si se va a resolver en este congreso. Están pensando también hacer un programa parecido al que está haciendo la Reserva Federal o el Banco Central Europeo de compra de activos, pero hay mucha discusión al respecto. Desde Europa o Estados Unidos nos parecería positivo que se hiciera ese programa de compras, porque al final estamos muy acostumbrados a vivir con ello, pero es verdad que yo creo que es pronto para que salga. Entonces, Asia, hay geografías que nos pueden parecer interesantes, como pueden ser Corea o la zona de Indonesia, en algún momento hemos llegado a estar, pero todavía vemos demasiado pronto para entrar en región emergente por esas incertidumbres todavía que tenemos en la parte sanitaria. Una buena... Sí, Nacho. Por terminar, hay que seguir un poco cómo mejora o no mejora los niveles de demanda en esos países emergentes, ¿no? China, que es la primera afectada por coronavirus y la primera que está saliendo, salvo que vuelva a recaer, todavía no vemos datos de digamos, una mejora en los niveles de demanda agregada, ¿no? Que es los primeros indicadores de que, digamos, que la actividad se está no solamente pero no el consumo todavía. El consumo está muy lastrado todavía. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, nos puede marcar un poco el ritmo de recuperación económica y también los ritmos de entrada en los mercados más complicados, en este caso, que son los emergentes. Una última y muy buena pregunta para cerrar esta mesa, de Lucía, la firma Lucía, y pregunta a Óscar en particular: ¿qué debería producirse en el mercado para que se recuperase la renta fija? ¿Qué debería pasar? Bueno, yo creo que lo primero que debe de aparecer es confianza. Esa es la palabra que yo creo que todo el mundo debe de buscar o debemos de buscar, ¿no? ¿Y cómo se genera confianza? Bueno, yo creo que hay ciertos aspectos que han ido dando en esas fases de las que hablé al principio, para dar un vuelco de lo que vimos en marzo a la situación actual, y es muy importante la actuación de los bancos centrales, la actuación decidida de la FED y de las autoridades económicas en particular. Y ahora mismo el foco está puesto en Europa, en la Unión Europea, en el Banco Central Europeo, en las autoridades nacionales, incluso en las regionales, ¿vale? En un entorno en el cual se va a tener que emitir mucha deuda, y sobre todo deuda pública, generar confianza al inversor a la hora de poder entrar y creer que esa deuda pública, esa deuda regional, esa deuda supranacional, en el caso del ESM, se va a pagar, ¿no? Eso es importante, que se genere esa confianza desde todos los estamentos, y que se invite de alguna manera, pues, a no elucubrar con medidas económicas de corte muy sensacionalista, porque esa confianza se retira, ¿no? Yo creo que eso es en básico. Y en este sentido, y yo creo que vuelvo a un ejemplo de antes de ayer, es la apertura del mercado primario de renta fija para aquellas empresas con peor calidad crediticia. High Yield, Ferrari. Ferrari fue un ejemplo, desde mi punto de vista, de verdad, muy importante. Una sobredemanda muy destacada. No había habido un corporate, una empresa que hubiera salido al mercado con tanta potencia, y yo creo que ese es un ejemplo de lo que se puede generar confianza, y con esa confianza
dar una vuelta en positivo a los mercados financieros, en un entorno que no debemos de olvidar que es muy diferente, es una realidad económica muy diferente de la que teníamos y la que estábamos viviendo hasta el día 16 de marzo. Ferrari, a lo mejor tiene algo que ver con Carlos Sainz. Bueno, ¿Quién quizás. sabe? Renta fija. Bueno, ya han escuchado con detalle las preguntas que han trasladado a Paula, a Nacho, a Óscar, a Carmen. En un instante, en unos muy poquitos minutos, estiramos las piernas y abrimos la cuarta mesa de este Investors Day en Renta 4 Gestora, dedicada a los fondos mixtos y al retorno absoluto. Sigan con nosotros.